está aquí, mi querido Pigmenio, y le agradezco infinitamente con todo el alma que se haya tomado un ratito para estar con nosotros y hablar sobre la transformación y sobre los medios de comunicación, el famoso cuarto poder. Querido Epigmenio, muy buenas noches, un honor que estés por este espacio. Al contrario, el honor es mío, querida Meme. Gracias por la invitación y por la oportunidad de estar con tu público. Pues empecemos esta plática, mi querido Epigmenio. Me gustaría mucho escuchar tus reflexiones sobre los medios de comunicación. Lo menciono de esta manera porque estos días hemos estado en el sábado pasado, hubo una concentración para celebrar la soberanía nacional, la expropiación petrolera. Se han dado también marchas por parte de la derecha, pero las narrativas cambian, ¿no? Si son de la derecha, nosotros sí llenamos, ustedes no. Y así se van en un acto, yo llamo y pienso, de desesperación por intentar controlar la narrativa, pero veo que no terminan de entender por qué perdieron en 2018. Y poco a poco se han abierto espacios, pero sobre todo alternativos. Entonces, hay muchas personas que me dicen, Meme, todavía a veces no nos llega la información porque no hay espacios en televisión o en radio que hablen de una forma más, al menos balanceada. Hay ataques constantes hacia el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Pudiéramos decir que este es el famoso golpe blando del que se ha hablado? Pues mira, yo precisamente en la columna que publiqué ayer en Milenio, y la videocolumna que está circulando, hablo de una intentona golpista inédita, de nuevo tipo. Desde el minuto cero de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, empezó esta ofensiva con características plenamente golpistas. No se conformaron, no se resignaron la derecha conservadora a vivir con el resultado electoral y a esperar los tiempos de la democracia. Se empeñaron desde el principio en una ofensiva para defenestrar a López Obrador. ¿Cómo? Económica, mediática, política. Solo les faltó dos componentes esenciales para que los golpes funcionen en América Latina: los Estados Unidos y el ejército, las Fuerzas Armadas. Pero todo lo demás lo tenían. Se me olvidó hablar de ¿cómo se llama? La alta jerarquía eclesiástica, una parte muy importante de la intelectualidad orgánica y de la academia. Hubo una sincronización entre amplísimos sectores de la minoría, por llamarlos de alguna manera, que decidieron hacer todos los esfuerzos para tumbar a López Obrador. Muy señaladamente jugaron un papel los medios de comunicación. Y dentro de los medios de comunicación, los más influyentes líderes de opinión. ¿Por qué? Porque habían estado trabajando para el viejo régimen y porque perdieron prebendas y privilegios y decidieron jugar la carta del cuarto poder y de decir nosotros pesamos y hacerlo para doblegar a López Obrador y para contribuir al esfuerzo de la oligarquía y detenerlo, pararlo en seco. No les funcionó. Lo que yo sostengo, y cito un libro que leí hace muchos años, que les recomiendo que busquen, es difícil de encontrar, que se llama Huracán sobre el azúcar, escrito a cuatro manos entre Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Fíjense nada más que autores, que hacen una visita a la Cuba recién eh, obtenida la victoria revolucionaria. Hay una foto maravillosa de Sartre y Simone de Beauvoir a las 4 de la mañana entrevistando a Che Guevara, que era director del Banco Nacional de Cuba. Bueno, dice Sartre en ese libro que las revoluciones en América Latina son revoluciones a contragolpe, que son los Estados Unidos con sus ataques, con su ambición ilimitada de dominio,
con su ceguera anticomunista y su rabia anticomunista, la que hacen que los movimientos se corran hacia la izquierda. Yo digo que 60 y tantos años después está sucediendo lo mismo. Son los ataques de la derecha conservadora las que fortalecen la relación de López Obrador con la amplia mayoría de este país, por un lado, y las que fortalecen el proyecto de la cuarta transformación, las que nos llevan hasta el discurso de este sábado pasado, donde dice López Obrador con todas sus letras, después de evocar la decisión de, de Cárdenas, que no se pronuncia por Mújica, sino se pronuncia por Ávila Camacho, y dice, y ahí empieza a morirse la Revolución Mexicana. Habla López Obrador de sin retrocesos, ni zigzagueos, ni centrismos, sin medias tintas. La IAC enumera una serie de cosas a las que la gente corea esto sí y esto no. Entonces, toda la ofensiva mediática, la ofensiva política, la ofensiva religiosa, la ofensiva conspirativa, todo eso falla porque el empuje brutal contra López Obrador, este ataque continuo de todos los medios a todas horas, todo el tiempo, la cantidad de columnas que se escriben en su contra, la conversión de los grandes columnistas en maestros de bots, porque ya no sabes qué es primero, o la campaña falsa o la columna de un de Mauleón o de un López Dóriga o un Loret. Todo eso, en lugar de destruir a López Obrador, lo ha venido conectando cada vez más con la gente, y en lugar de hacer que la transformación pierda impulso, ha radicalizado esta revolución. Es única en la historia del mundo, porque es pacífica, porque es democrática, porque es radical y porque se produce en libertad. Entonces eso los tiene desconcertados. Y entiendo a la gente dice, no me informa la televisión, no me informa el radio, la prensa. Pues no, porque hay intereses muy grandes. Pero hay que buscar espacios alternativos como este que tú tienes. Y hay que abrirse paso, donde sea y como sea. Si hay un espacio con Ciro Gómez Leiva, hay que ocuparlo. Si se puede debatir con un columnista, hay que debatir con el columnista. Porque en esta revolución, porque toda transformación es una revolución, en esta revolución no se están asumiendo medidas coercitivas que son esenciales para que cualquier revolución triunfe. Las revoluciones empiezan coartando la libertad de expresión, controlando a la prensa, porque si no, no sobreviven. Las revoluciones empiezan reprimiendo a la oposición, porque son expresión del viejo régimen que quieren desbancar, formando un partido único. ¿Qué tenemos en México? Una oposición que hace lo que se le da la gana, una prensa que publica lo que se le da la gana, y un partido que es más bien un frente amplio y que no tiene aspiraciones de ser único y que se juega la vida en las urnas. Esto debía hacernos sentir muy satisfechos. Estamos experimentando un fenómeno único en la historia del mundo, esta transformación, de la que tú y quienes nos escuchan, mujeres, hombres, que nos escuchan y nos ven, son protagonistas. Es un fenómeno único en la historia de la que hay que sentirse profundamente orgullosos. Hay voces que reclaman un poco al presidente, le han llamado como pareciera tibio por dejarle hablar tanto a otros medios de comunicación claramente golpistas. Últimamente han cuestionado mucho a Proceso, se ha cuestionado incluso a una reportera en la mañanera de Animal Político,
y el presidente les ha respondido, nunca les ha censurado, nunca les ha negado la respuesta, al contrario, ha sido bastante claro con sus respuestas. Pero hay quienes, y lo dicen algunos en los comentarios de la mañanera, me lo han dicho a mí, que quisieran ver al presidente un poco más rudo con estos medios de comunicación, pues piensan que podrían llegar a ganar la batalla con esas narrativas, con sus recursos sobre todo. ¿Crees que la estrategia que implementa el presidente, esto de no limitar, no ser coercitivo, de viva la libertad de expresión, sea una estrategia que funcione para mantener la transformación? A ver, aquí no se asaltó el Palacio de Gobierno. Aquí no se derribó a la dictadura de Batista. Aquí se consiguió un acuerdo pacífico y democrático y los mexicanos y las mexicanas fueron a depositar su voto en libertad. Sería insensato de parte de López Obrador convertirse en un dictador. Le daría la razón a la derecha. Lo más sagrado que tiene México es la libertad. Lo extraordinario de esta revolución es que se produce en libertad. Aquí cualquiera puede decir lo que le da la gana y el presidente tiene el derecho de decirle a los medios sus verdades cuando mienten, pero no tiene la intención, porque sería traicionarse y traicionar a esta revolución, aplicar la censura, comportarse como ellos se comportaron con nosotros. Que no se preocupen los compañeros y compañeras que piensan que la tibieza puede conducir a la derrota. No, porque la gente no es tonta, porque la gente distingue, porque la gente reconoce y porque la gente sabe que un presidente que no reprime, que un presidente que no censura, es el presidente por el que votó. Y ese presidente va a tener cada vez más fuerza en la medida en que respete esos principios. Entonces no hay que angustiarse. Así es la vida, así es la libertad. Es un reto extraordinario. Pero cuando se tiene razón, no hace falta censurar. Entonces el presidente lo está haciendo muy bien. Ese es el camino. El camino es vivir en libertad. Ahora, dicho eso, se han dado también algunos cuestionamientos sobre los partidos políticos, la oposición. ¿Qué tanto la oposición tiene alternativas para regresar? Personalmente, yo no creo que tenga posibilidad de regresar en un futuro próximo. No hace nada más que destruirse día tras día. Pero ellos van con una narrativa muy segura de que van a regresar. El Partido de Acción Nacional, hoy decían en la Cámara de Diputados, que el presidente solamente echa culpas al pasado y que no hace nada para cambiar el presente y por ende el futuro. Y tenemos a un PRI que hace todo con Alejandro Moreno Cárdenas para destruirse una y mil veces de maneras que ya pensábamos que no podía. Entonces, en tu opinión, querido Epigmenio, ¿la oposición tiene algún futuro próximo político aparte de destruirse? Esta oposición no tiene futuro. El PRI está en agonía. Y, perdón, el PAN está en agonía. El PRI está muerto. Y el PRD es un espectro que se mueve a las faldeando como perro faldero del PAN. Pero el PAN está tocado de muerte por el escándalo de García Luna, porque no fue Felipe Calderón, fueron todas y todos los panistas los que apoyaron a Genaro García Luna, se beneficiaron con esa relación, los que le entregaron todos los secretos y le abrieron todas las puertas. Entonces el PAN está liquidado, va a tener que refundarse, va a tener que haber una nueva expresión conservadora porque la va a haber, históricamente va a haber esa fuerza. Y el PRI, lo que queda del PRI, pues tendrá que decidir si mantiene algún tipo de fidelidad con esa revolución que va en su nombre, o se suma a los que se formaron para pelear en contra de ella, a los cristeros, a los conservadores, a los reaccionarios, a los calderonistas, que son lo mismo. Entonces,
Yo no veo a la oposición con capacidad, porque ha hecho todo para destruir a López Obrador, menos una cosa fundamental: ofrecer a la gente alternativas, presentarle ideas, propuestas, hablar con verdad. Eso no lo ha hecho. Y como no lo ha hecho, no ha obtenido victorias electorales significativas. Y no se ve un liderazgo, es una oposición sin cabeza, es una oposición ruidosa, pero minoritaria y descabezada. ¿Existen posibilidad para los empresarios? Por ejemplo, ahora que salió un Gustavo Díaz a decir que él quiere ser presidente, un Demetrio Sodi que también dicen, yo quiero ser presidente. ¿Estos personajes tienen algún futuro? ¿Podrían ellos encabezar la nueva oposición? En los próximos meses, ninguno. Que más adelante se pueda reponer la oposición y salir adelante, pues quizá. Pero todas estas figuras que mencionas son ellos que nos acusan de referirnos al pasado, porque si no se habla del pasado no se entiende el presente. Ellos no quieren recordar el pasado, porque recordar el pasado es recordar las masacres, recordar el pasado es recordar la matanza de Felipe Calderón y de Genaro García y el saqueo con Salinas. Nosotros no debemos perder la memoria. La memoria es esencial. Dice, eh, ¿cómo se llama? Ay, Saramago, sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no mereceríamos existir. Memoria y responsabilidad nos hacen hablar del pasado. ¿Cómo entenderíamos este país y la sucesión y los procesos revolucionarios sin entender lo que pasó con Cárdenas y con Ávila Camacho? Y sin pensar que eso puede volver a suceder. Entonces, ellos sí viven aferrados al pasado. Ellos siguen pensando que son la fuerza motriz de este país, los empresarios que siguen mandando sobre el gobierno. Y no todos los empresarios, una oligarquía muy rapaz. Sigue pensando que el gobierno es un gerente, que el presidente es un gerente. No, ya no, se equivocaron. No es ni Peña Nieto, ni Calderón, ni Fox. Es un hombre que está ahí por el mandato de 30 millones de personas y cuya primera promesa fue separar el poder político del poder económico. Y eso ya lo logró. Ese es el centro de la transformación. Entonces, yo no les veo posibilidades, por más ruido que hagan, por más medios que controlen, por más desesperación que nos entre, porque oímos la radio y es contra López Obrador, y vemos la tele y es contra López Obrador, y abrimos los periódicos y son contra López Obrador. Pero ¿qué pasó en las calles? ¿Qué pasó este domingo? Que no pasó en la otra marcha, en la otra concentración. La gente consciente, con un sentimiento identitario de orgullo que yo no había visto en mi vida en este país. La gente respira revolución. Lástima que la cultura, que los artistas de este país no lo entiendan. Vivieron demasiado pegados al subsidio. Los cooptó el sistema. Porque revolución que canta triunfa. Pero ya saldrán jóvenes, ya saldrán cantantes, poetas, escritores. Lo que más me sorprendió del sábado fue la cantidad de jóvenes. Eso fue maravilloso. Entonces, vamos bien y de buenas. Hay que cuidar el triunfo. La victoria es fugaz, es celosa. La victoria es veleidosa, se te escapa de las manos si no la cuidas amorosa, apasionadamente. Esa es nuestra tarea. Tardamos muchas décadas y costó mucha sangre lo que hoy estamos viviendo. Nuestra obligación es cuidarlo.
Querido Epigmenio, es un gusto poder escuchar tus reflexiones en este espacio y ojalá también sirvan para despertar más voces de jóvenes. Estoy consciente y de acuerdo contigo. Este sábado vi muchos jóvenes, muchos jóvenes de 17, 16 años, politizados, participativos, que no tienen que estar dedicándose o buscar dedicarse a derecho a la política, simplemente quieren participar. Entonces, vamos a ver si logramos despertar cada vez más estas voces jóvenes. Para mí es un gusto tenerte en este espacio y es tu casa, querido Epigmenio. Te lo agradezco muchísimo y yo creo que tu tarea es esa, la de atraer a los jóvenes, que canten esta revolución que están viviendo. Pues vamos a darle a inspirar cada vez más voces jóvenes y esperemos lograr ese cometido. Te mando un gran abrazo y de nuevo muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego.